Yo era feliz, feliz, feliz. Tenía a papá y a mamá. Aún los tengo con vida, gracias a Dios. Tenía porque después dejé de vivir con ellos. Tenía a mis hermanos conmigo. Este, yo me sentía amada. Yo me sentía parte de una familia. Yo jugaba muchísimo. Para mí el juego era tan importante y jugaba con mis tres hermanos. Yo te hablé de que tengo cuatro hermanos. Mi hermano mayor, hijo de mi papá, no se crió con nosotros. Lo amo muchísimo, pero tengo una relación distante con él. Lo amo, oro por él todos los días y por sus cuatro hijos, mis hermosos sobrinos. Pero bien, yo tenía estos tres hermanos con los que me rodeaba y codeaba tanto, con los que día por día jugábamos, pero también que peleábamos, porque sí, no sé, los hermanos jugamos y peleábamos, ¿verdad? Obviamente nos llevábamos 2 años, 2 años y medio, y con mi hermano menor 8 años, con Mauro. Y bueno, pues no nos gustaban ciertas cosas, ellos son niños, yo soy mujer, en fin, entonces la verdad es que éramos la familia perfecta, yo así lo sentía. Mi papá nos llevaba mucho de vacaciones donde los tíos, íbamos mucho a la finca donde mis abuelos, comíamos muy rico, pasábamos navidades chéveres, viajamos a Cartagena, Barranquilla, Montería, Sincelejo, conocimos mucho la costa colombiana. ¿Para qué? Fue una infancia donde tú aparentemente lo tienes todo. Salud, familia, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de jugar y no teníamos sufrimientos, la verdad. Como niños nunca los tuvimos y por lo tanto te sientes feliz, ¿verdad? Entonces, bueno, a la final, yo era feliz. ¿Qué me encantaba hacer cuando niña? Me encantaba jugar al escondite. Esa pregunta me la hizo mi hijo Hamilton Andrés hace unos días. Me gustaba jugar al escondite. Cuenta hasta 20, 100, dependiendo de la distancia. Me gustaba jugar a la lleva, correr, correr, correr. Me gustaba patinar. Uy, yo amé patinar. Lo hice hasta los 14 años de edad, después de una cirugía que me hicieron y que tengo un injerto óseo en un pie. No volví a patinar por indicación del médico, pero yo amaba patinar. Yo amaba jugar a Yerbis, yo amaba jugar a las adivinanzas, jugábamos a... uy, mejor dicho, hacía muchas maromas, no sé si se entienda, hacía muchas maromas, jugábamos a bailar y me gustaba bailar, hacer muchas coreografías. Participé en muchos reinados, participé en muchos bailes, también me gustaba el deporte, uy, me encantaba muchísimo manejar bicicleta, me encantaba muchísimo el atletismo, me encantaba muchísimo saltar un lazo, llegué a saltar 1000 veces el lazo seguido, lo hacía de varias formas con 2 lazos, bueno, para que era súper activa en el deporte hasta la edad de los 10 años de edad, bueno, un poco más en realidad, pero estoy hablando en esta primera etapa de mi vida, o sea que era súper activa, súper dinámica. Me gustaba, y adivinen qué me gustaba. Nosotros pues cuando íbamos a la finca del abuelo o de los abuelos y luego mi papá pues que compró también una finca y luego pues también mi papá vivió en una casa en un pueblo, y lo visitábamos porque él trabajaba en otra ciudad diferente a la de nosotros donde vivíamos y allí siempre nos rodeábamos de árboles y luego pues cuando yo tengo 11 años yo salgo a vivir fuera de casa, pero cuando yo los visitaba yo fui hasta los 13 años así. Yo me subía en el techo, yo me subía en la antena parabólica. En ese entonces no era la antena de cable como ahora, era la antena parabólica. Los que se acuerdan decía el platón, yo me subía a esa antena. Yo me subía a los palos de mango, yo me subía a los palos de guayaba, de naranja. Yo me subía a los palos de coco. Sí, amigos, de coco. Mi papá mandó a cortar los 2 palos de coco que tenía en el patio porque yo, su hija, la carita no me gusta nada de eso. En ese entonces yo hacía muchas locuras y mis hermanos aprendían. Entonces mi papá, por seguridad mía, que le agradezco, los mandó a cortar. Bien, solamente para contarles quién era de mi infancia. Y todo cambió cuando mis papás, y digo yo mis papás porque ambos tuvieron que haber tomado esa decisión, pensando en un futuro para mí, me enviaron a estudiar a otra ciudad. Mi mamá, tal vez en un mes de octubre, creo yo, del año 89, me dice, hija, yo acabo de cumplir, no tenía los 11 años todavía.
noviembre 89, tenía 9 añitos, en diciembre cumplía los 11 años. Me dice, hija, te vas a vivir a Bucaramanga, ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, donde mi mamá había estudiado de joven. Y vas a ir a vivir allá con unos amigos. Y al principio sonó tan bonito mientras ella me contaba. Yo decía, wow, voy a ir a vivir en una ciudad, voy a ir a vivir con otras personas. En el momento fue, wow, ya estás matriculada. O sea, los papás no me preguntaron, no me pidieron permiso, no tenían por qué hacerlo, ¿correcto? Fue una decisión que se tomó pensando en mi bienestar. ¿Por qué? Mi mamá de Santa Marta, que vivíamos en Gaira exactamente, se iba a ir a vivir a otro pueblo, el Copey Cesar, donde mi papá vivía, o donde mi papá pasaba la mayor parte de su tiempo, porque mi papá trabajaba con una petrolera y él vivía 15 días en Gaira, 15 días en el Copey, o una semana sí, una semana no. Entonces mi mamá decidió irse a vivir al Copey con mi papá y mandarme a mí a 8 horas de distancia por tierra de una ciudad llamada Bucaramanga, porque en el Copey no había, ni tampoco hay aeropuerto, pues no que yo sepa, ¿no? Aeropuerto para llegar hasta la ciudad de Bucaramanga, entonces eran 8 horas por tierra. Entonces mi mamá me envía allá, ellos tenían una propiedad en esa ciudad y yo llegaba a vivir a la casa de ellos con una familia que eran los hijos o los sobrinos de sus amigas, ¿sí? Porque mi mamá, pues en su adolescencia conoció un par de chicas y los hijos de ellas, obviamente, luego yo llegué a vivir a su casa. Bueno, algo así es la historia. Y efectivamente me voy yo muy entusiasta para la ciudad de Bucaramanga, llego con mi mamá exactamente a vivir a un municipio que es en Girón, Santander, un pueblo hermoso, maravilloso, y llego a vivir a un pueblo. Es decir, mis papás se van a vivir a un pueblo y me mandan a estudiar a otro pueblo. Ahí empiezan como que no entendía, ¿no? Entonces, pero yo en el momentico no analizo todas estas cosas, ¿ok? Y me voy a vivir a Girón. Y yo llego y sí, mi mamá estuvo tal vez 2 o 3 días mientras me enseñaba, mientras me adaptaba, mientras me presentaba y tal, y ya. Pero mi mamá se va y empiezo yo a sentir soledad. Ya tenía 11 años porque ya es en enero del año 90. Y yo empecé a sentir tristeza, soledad. Me hacía falta mi papá, me hacía falta mi mamá, me hacían falta mis 3 hermanos, me hacía falta en los juegos, porque llego a vivir a una familia de Ana Felicia y su esposo en ese entonces, Hermes, ella embarazada, muy joven. Llego a vivir una familia recién casada, muy bellas personas, pero no eran mis padres. Me trataron con amor, me trataron con respeto, me cuidaron, ¿para qué? Pero no eran mis papás y yo no tenía mis hermanos. O sea que mi vida, chicos, dio un giro de 180 grados. Y la verdad es que yo empecé a volver una niña triste. Yo empecé a tener distimia. Yo empecé a cambiar mi actitud, yo empecé a cambiar mi estado de ánimo. Yo lloraba todas las noches. Todas las noches. Recuerdo que lo hice así, creo que 2 años seguidos. Yo lloraba todas las noches porque me hacía falta papá, mamá, porque ya no tenía el amor de mis padres, ya no tenía el amor de mis hermanos conmigo, porque yo empecé a sentir cosas como, por ejemplo, número 1, que mis papás no me querían y que por eso me habían mandado lejos. Número 2, ya no me sentía parte de una familia. Número 3, en ese entonces no existían las comunicaciones como las hay hoy en día. Es más, en la casa donde yo vivía no había teléfono ni siquiera fijo y yo me comunicaba con mi mamá como cada 10 días, cada 15 días. Entonces no tenía la forma ni siquiera de comunicarme con ellos. Y la verdad, chicos, empecé a cambiar y la niña que era tan feliz dejó de serlo. Yo dejé de ser feliz por una decisión de mis padres. Hoy día agradezco porque esa decisión ha transformado mi vida, pero no en ese momento, sino años después, porque todo tiene una consecuencia y yo tuve que vivir un proceso de sanación, pero en ese momento yo vivía con mucha tristeza y sentía que mis padres no me querían. Y cuando una persona vive así, vive muy desanimada y vive obviamente con mucha distimia, y gracias a Dios no hice ningún proceso psiquiátrico, pero estuve como que a punto y ya te voy a contar por qué.